Con su venia, diputada presidenta. Adelante. Hoy en nuestros días, como es del conocimiento de todos y todas quienes estamos en esta Cámara de Diputados, siguen llegando a nuestro país migrantes, refugiados, infancia en movimiento, porque en América Latina hay desigualdades, violencia y conflictos terribles que hacen y obligan a las personas que tengan que moverse de sus lugares de origen para buscar mejores oportunidades de vida. La miseria acompañada de la violencia provoca grandes desplazamientos masivos de migrantes que entran a nuestro país buscando oportunidades y mejores condiciones de vida. Forma parte del ADN del ser humano. Por eso, el ser humano se ha extendido por todos los continentes y es un fenómeno natural que busca un desarrollo integral para el individuo. Los migrantes que entran a nuestra nación vergonzosamente han quedado como sombras debido a los abusos, maltratos, trata, robos, violencia y secuestros que han padecido durante su tránsito por nuestro país para alcanzar el anhelado sueño americano, siendo así violados todos sus derechos de dignidad humana. Por lo anterior, debemos exigirnos que la base del Estado mexicano por tratar el problema migratorio debe fundarse entre los valores históricos que como nación debemos tener, entre ellos la dignidad, el respeto, la solidaridad y el aprecio al ser humano, y no en actitudes inhumanas que los deje a la deriva y en la franca vulnerabilidad y zozobra de sus derechos como personas. El Grupo Parlamentario del PRD externa su voto en favor de las modificaciones a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Migración presentada a esta Cámara de Diputados por el Senado de la República, y mediante la cual se reforma el artículo 70 y se adiciona un nuevo artículo 70 bis de la mencionada Ley de Migración. Dicha modificación propuesta por la Comisión de Migración de esta soberanía fue acordada el 21 de febrero del 2019. Los parlamentarios y parlamentarias del PRD están en favor del respeto cabal de los derechos humanos de los migrantes. No podemos ser incongruentes y pedir un trato justo a los mexicanos que migran al extranjero y aquí en nuestra tierra violar los derechos humanos de los migrantes extranjeros. En principio, las autoridades mexicanas están obligadas a respetar el derecho de los migrantes a transitar por nuestro territorio y a quedarse en nuestro país, si esa fuera su voluntad. Desde luego que este principio debe ajustarse al respeto de las leyes mexicanas, en particular la Ley de Migración. Dada nuestra experiencia de solidaridad con los migrantes y perseguidos políticos de otros países, como le indica la protección de la migración española perseguida por el dictador Francisco Franco, o la migración chilena víctima de las atrocidades del régimen dictatorial de Augusto Pinochet, México debe recuperar su prestigio internacional de país solidario y ser ejemplo del respeto absoluto de los derechos humanos de los migrantes y protector de las y los perseguidos políticos. La aprobación de la minuta que nos ocupa es un acto de justicia en favor de los extranjeros sujetos a procedimientos administrativos relativos a la legalidad de su estancia en nuestro país. Dicha minuta es oportuna, pues en el momento actual caminamos a pasos agigantados hacia una crisis humanitaria de migrantes, sobre todo en los que cruzan nuestro territorio con el fin de llegar a Estados Unidos para ser reconocidos como personas con derechos a trabajar y vivir con dignidad. México no podrá detener la migración que viene de Centroamérica y tampoco la migración de mexicanos que se dirigen a los Estados Unidos, porque en el país del norte el salario mínimo es 11 veces mayor que el salario mínimo mexicano. Ni siquiera el aumento al 100% al salario mínimo en algunos municipios de la franja fronteriza del norte mexicano podrá detener la migración, porque el salario norteamericano es altamente atractivo. Con 8 horas de trabajo, el migrante mexicano o centroamericano logra satisfacer sus necesidades básicas y generar ahorros que envían como remesas a sus familiares. México, según datos de la ONU y del Banco Mundial, tiene cerca de 13 millones de migrantes que trabajan en el extranjero, de los cuales 12.2 millones lo hacen en Estados Unidos, y las remesas que esos migrantes envían a nuestro país en el 2018 representaron más de 33,000 millones de dólares, cifra superior a la obtenida por exportación petrolera, cuyos ingresos fueron 26,000 millones de dólares. Para 2019, el nivel de los ingresos que obtendrá México por las remesas se estima en 35,000 millones de dólares.
En síntesis, la reforma a la ley de migración que hoy podrían aprobarse y por las cuales el grupo parlamentario votará a favor son una pequeña parte del tratamiento que debe darse al grave problema humanitario de la migración que pasa por el corredor México-Estados Unidos. Este problema no se podrá resolver con las actitudes tibias y de supuesta prudencia diplomática que ha adoptado el gobierno de México actual. La prudencia es un valor, pero la dependencia y la subordinación ante las presiones del gobierno estadounidense constituyen la cara profunda de una prudencia malentendida. Es cuanto. Gracias, diputada Bautista. Nos informan que ya llegó la